mañana, toda la mañana, vamos a dedicarlo precisamente a discutir todas las cuestiones del curso, que yo creo, y va a ser una especie de ensayo para nosotros, el dar el curso, más o menos teórico, más o menos práctico. Muchos tenéis, pues no sé, muchas ideas claras, otros tendréis confusas, otros tendréis ideas contradictorias con respecto a lo que se ha dicho, etc. Lo normal. Pero mañana podría ser la ocasión de contrastar opiniones, aclarar cuestiones, etc. Me parece que es bueno un debate y sobre todo poner contra las cuerdas a los que hemos tenido la osadía de deciros las cosas aquí. Entonces mañana podría ser un día de crítica, de análisis, de discusión, etc. Por eso lo de ayer no era el día de ayer de discusión. Bueno, y dicho esto, yo tengo hoy también la satisfacción de presentar a dos profesores nuevos. A uno, concretamente los que venís de Tarragona, de Cataluña, le conocéis por sus vídeos que llevamos allí, que es Guillermo Santamaría. Guillermo Santamaría es médico odontólogo, los odontólogos que estáis aquí, por supuesto, lo conocéis muy bien, porque también en otra ocasión dio una sesión clínica en la sede de la Asociación Española de Hipnosis sobre el tema que hoy va a hablar. Guillermo es especialista en hipnosis por la Universidad Complutense, en los cursos de la facultad, y su especialidad como odontólogo es la aplicación de la hipnosis en la odontología. Yo creo que es, por lo menos, personalmente yo al menos así lo digo, y en mi libro figura él como el pionero en España de la aplicación en gran escala de la hipnosis en odontología, porque pocas personas creo que tengan a lo mejor 2000 casos. Hoy, probablemente los hayas pasado, pues al ritmo que vas. Es decir, 2000 intervenciones en odontología de toda índole con la hipnosis, pues ya acreditan a alguien de forma muy seria. Yo recuerdo que todos los que ven los vídeos, porque ya son varios, el primero tenía unas características, un vídeo también muy valiente, se sorprenden, no tanto porque ahora lo va a decir él, cómo la hipnosis efectivamente es un instrumento, en este caso analgésico, sino que fundamentalmente la hipnosis permite al odontólogo en estos casos, pues probablemente calmar, quitar la ansiedad, ese miedo, esa fobia con que normalmente los pacientes llegan al dentista. Con lo cual, no solamente no hay dolor, sino que tampoco hay miedo. Y claro, pues cambia el panorama, la actitud del paciente ante el dentista es totalmente distinta hasta el extremo de que me consta que en Santander, donde él tiene la clínica, pues el ir al dentista ya no es un drama, sino una satisfacción. Ya hace ese cambio psicológico en un paciente es decir, estamos ante un gran experto. Él me pidió a mí el otro día por teléfono, dice, bueno, yo no voy a entrar a hablar del dolor, de la parte teórica del dolor, etcétera, voy a hablar de lo que yo sé. Y a mí me parece que el mejor regalo de una persona es que nos enseñe lo que sabe. Y desde luego lo que él va a hablar no solamente lo sabe, sino que lo domina. Porque además tengo que advertir que el tema de hoy sobre el dolor lo vamos a ver desde el aspecto práctico, no desde los contenidos teóricos, porque habrá en el curso de especialistas, trataremos a fondo, y tal vez por algún especialista del dolor, y estoy aludiendo probablemente al director, que creo que se prestará ello, que no ha venido todavía Adela, el director de la unidad del dolor de Ramón y Cajal vendrá a dar el tema del dolor, pero eso será en el curso cuando ya toquemos la especialidad del dolor, la ansiedad, las fobias, etc. Entonces, cuando tratemos ya permanentemente, ya con una especialización determinada en cada uno de estos temas, entonces será el momento de abordar los contenidos puramente teóricos, específicamente teóricos. El otro ponente va a ser después Tomás Quintanilla. Tomás Quintanilla, ¿no? Primero empiezas tú. Entonces, el primer ponente
es Tomás Quintanilla, entonces perdonad porque la presentación la he cambiado. Tomás Quintanilla es psicólogo, él trabaja en La Paz, es vicepresidente de la Asociación Española de Hipnosis, especialista en hipnosis. También Guillermo pertenece a la Asociación Española de Hipnosis, naturalmente. Y Tomás tiene una experiencia también amplia sobre la hipnosis en el dolor, porque él, como nos va a decir, su experiencia se centra sobre todo, me parece que es en traumas, en problemas de quemados, etc., la unidad de quemados, etc. Bueno, en un hospital como La Paz, me imagino que le están llegando todos los días muchos casos de este tipo. Y desde luego, las veces que yo le he oído, la verdad es que es una delicia también escuchar el sentido práctico y cómo él ha abordado y cómo resuelve todos los problemas de un gran hospital donde le llaman, donde se encuentran con esos casos desesperados, urgentes, dolores agudos, dolores crónicos, etc. También multimodales, no tan específicos como lo que nos va a hablar Guillermo en la odontología, sino que una banda bastante más amplia y desde luego el dolor considerado ya como un aspecto multimodal. Tiene una gran experiencia también y por lo tanto yo creo que toda la mañana la vamos a centrar hoy en torno al dolor, en su vertiente sobre todo práctica, como he dicho al principio, porque la parte teórica, repito, será tratada después ya en el curso de especialistas. Bien, vale, bueno, pues con esta presentación que nos ha hecho Luis, como veis, yo estoy en La Paz como psicólogo en el departamento, en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología. Y bueno, pues la casuística ahí, os podéis imaginar, es muy variada. Os relato un poco el tipo de servicios que yo atiendo, ¿no? Pues ahí llegan, por ejemplo, todos los lesionados por accidentes, por traumatismos, lesionados medulares, por ejemplo, parapléjicos, tetraplégicos. Imaginaros el drama que supone ya físico el perder la movilidad, por ejemplo, en un parapléjico o un tetrapléjico, pero también, como os imagináis, las secuelas emocionales que eso deja, pues porque es un cambio total de vida, pasando normalmente, aparte de los procesos dolorosos o de sueño, que se interrumpe o que no lo consiguen, pues por una depresión que hay que ayudar y a elaborar. Y eso es un área de los lesionados medulares muy amplia en La Paz. Los lesionados craneoencefálicos, también con secuelas neurológicas, pues con su propia patología. Y ahí también intervengo, pues a veces más haciendo pruebas para evaluar, ¿no?, las lesiones, etc. Y también después para elaborar el proceso depresivo que normalmente se instaura. También pertenece a la rehabilitación el departamento cardiorrespiratorio, muchos infartados. Las técnicas de relajación y de hipnosis les son muy útiles porque tienen que, después del infarto, rehacer su vida, normalizarla, tienen muchos miedos, como podéis imaginar, a afrontar cualquier esfuerzo, se les mete en un programa de rehabilitación para rehacer su vida normal y ahí las técnicas hipnóticas son muy útiles también. Otro área es foniatría, logofoniatría. Ahí, así como en las otras partes que he señalado, son básicamente adultos. Aquí hay muchos niños, por ejemplo, que te llegan pues ya con 2 años y medio, 3 años, en el inicio, por ejemplo, de una tartamudez. Cuando el niño empieza a hablar, pues empieza a tener las primeras dificultades para hablar. Ahora me hablabas tú de tu hija que tiene 2 años, el niño no sabe hablar, los padres quieren que aprenda a hablar, le estimulan a hablar, le fuerzan a veces a decir una palabra que no puede y ahí tenemos un tartamudo inicial, ¿no? Si recibes a los padres en esos primeros momentos, les das pautas, les tranquilizas, les haces comprender que el lenguaje es un proceso lento que la especie humana fue aprendiendo durante miles y miles de años,
y que hay que darle tiempo al niño y que no le presionen, pues probablemente se extingue ahí ya, digamos, esa presión que siente el niño, que cuando le dices, di carro, y el niño dice, ao, no, carro, carro, y en un momento dado se te queda el niño con el, pero hijo, habla bien, dilo bien. Bueno, quiero decir que las emociones, como veis, ya desde el primer momento en la vida empiezan a instaurarse hasta en el lenguaje, y ahí tenemos un tartamudo que después es el que vemos con 50 años, claro, pero empezó con 2 años y medio, por ejemplo. Y ahí, como veis, la prevención es importante, porque si trabajas con los padres en esas primeras sesiones, pues muy frecuentemente se extingue el inicio de esa tartamudez, de esa disfemia, ¿no? Y después están los traumatismos puros, ya con pérdidas de miembros, amputaciones, pérdidas de miembros superiores o inferiores, que suelen ser muy dramáticos, y os contaré algún caso, en los cuales la hipnosis para control del dolor puede ser muy eficaz. Las intervenciones quirúrgicas, para el pre y el posoperatorio, es muy importante que el paciente que va a una intervención quirúrgica vaya tranquilo, vaya sabiendo cómo manejar primero esos temores hacia la intervención, vaya controlando. A veces esas intervenciones quirúrgicas es de un cuerpo ya enfermo, que está lesionado, que está amputado, por ejemplo, y lógicamente si él controla el dolor se va a preparar para el preoperatorio, y para mí es muy importante el posoperatorio, claro, porque la operación puede ir muy bien, le dan analgésicos y anestésicos como en un hospital disponemos de toda la gama y de todas las capacidades, pero el tema es después la vida, cuando ese sujeto se ha recuperado, y a veces se instauran, si no se prevé, pues molestias, dolores crónicos que a veces duran toda la vida. Otro área que también trabajo bastante es el tema de los amputados, pero por sarcomas, sobre todo óseos. Y en ese sentido, pues la unidad que lleva el doctor González me manda frecuentemente pacientes que tienen un sarcoma óseo, gente joven casi siempre, a veces niños, he visto, que, bueno, pues como sabéis, cuando el sarcoma está en el hueso no hay forma de atacarlo, se suele extender, y entonces normalmente hay que amputar parte o todo el miembro, y lógicamente el dolor es un componente que suele acompañar, desgraciadamente. Y últimamente me están mandando muchos casos dermatológicos, que los dermatólogos no saben qué hacer con ellos, porque tienen un componente psicosomático o son directamente síntomas de conversión, y entonces estoy viendo muchos casos de dermatología, pues de dermatitis atópicas, alopecias, estoy viendo también. Estoy tratando ahora a una señora bueno, que perdió el pelo totalmente hace ya bastantes años, y que, bueno, pues me han dicho que no tiene ninguna solución, y yo pienso que sí que tiene solución desde las estructuras de nuestra mente, como vamos a ver por la hipnosis, y como vosotros estáis aprendiendo a través de todos los profesionales que estos días os han hablado y de la información que tenéis, porque, y ya entrando en el tema, vamos a hacer, ¿qué es la hipnosis? En el fondo, ¿qué es la hipnosis? Vamos a hacer un repaso muy sencillo para ver cómo la veo yo, por lo menos, porque yo os voy a manifestar cómo yo trabajo, lo que yo siento y lo que yo creo de la hipnosis, y cómo trato de llevarla a mi práctica diaria profesional. Pues yo diría que la hipnosis es una activación de la mente, o mejor, de ciertas áreas de la mente. Y me explico. En la evolución de la especie, pues parece que el neocórtex son las áreas que cuando surge la conciencia se han ido evolucionando, han ido creciendo, y
son las áreas más superiores del cerebro, las neocorticales, y bueno, pues todos sabemos, y ayer se hablaba mucho de la conferencia del inconsciente, pero en estas áreas pues todos depositamos la conciencia, el conocimiento, los conceptos, la razón, las cogniciones, la lógica, el lenguaje racional, etc., ¿no? Y la mente racional, todos lo sabemos por experiencia, que podemos decir esto o lo otro, podemos decir la verdad o incluso mentir, y todos sabemos que bien sabemos mentir cuando nos conviene, ¿no? Sin embargo, y parece que cursa con unas ondas que ciertas teorías llaman como beta, pero por otro lado está otra parte más profunda del cerebro, más primitiva diría yo, que es las áreas subcorticales, y que habréis oído también en el curso seguramente hablar, yo no he podido asistir lamentablemente, del sistema límbico. El sistema límbico como ese conjunto de estructuras que se ligan fundamentalmente con las emociones, con los sentimientos. A través del curso hipotálamo-hipófisis es como nuestro cerebro está elaborando todos esos mensajes emocionales que están un tanto desligados de la razón del conocimiento y que cursan por otro lado, y a través de los cuales las emociones, los sentimientos, es un lenguaje diferente. Así como el lenguaje del conocimiento es lógico, el lenguaje de los sentimientos es más, y sobre todo a niveles ya profundos, inconscientes, es más metafórico, es más simbólico, como el lenguaje muy parecido al lenguaje de los sueños. Todos hemos tenido experiencia de nuestros sueños, como a veces hemos soñado una cosa y nos despertamos y dices, si esto no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque los engramas que tiene ese lenguaje no son conocidos para la mente consciente, son diferentes en su lenguaje. Entonces, a través de estos sistemas, hipotálamo, hipófisis, es como parece que encontramos todas las claves de comunicación del sistema interno del ser humano para comunicarnos con todo nuestro organismo, con los distintos sistemas del organismo. El sistema nervioso central, el periférico, a través de los sistemas neurológicos, a través del sistema endocrino, a través del sistema inmune. Todos los sistemas están intercomunicados. Ahí nos llegan los mensajes, o podemos transducirlos a niveles probablemente bioquímicos, y esto ya sí que tendría mucha importancia. Aquí hay alguien de La Paz que, bueno, está Pilar Arranz, que es una psicóloga extraordinaria, que nos conocemos hace muchos años, está en hematología y hemofilia, y hay otra compañera que está diseñando una tesis que nos puede interesar mucho a nosotros los psicólogos sobre trasplantes de médula ósea, una tesis doctoral, para hacer, bueno, pues si ella en algún momento quiere después informarnos, pues para poder, porque claro, nosotros como psicólogos, o yo como psicólogo, o Guillermo, está identificando todos los días lo que hace y pone un implante o esto, no usa anestesia y resulta que ese sujeto no tiene dolor. Pero ¿qué pasa a niveles bioquímicos? ¿Qué pasa a niveles bioeléctricos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué mecanismos está activando y qué mecanismos está inhibiendo desde ese supuesto, esas supuestas áreas subcorticales, desde esos mensajes bioquímicos que se están instaurando? Ojalá todo eso algún día y cada vez más lo podamos probar, podamos tener análisis, datos bioquímicos en los cuales desde estas estructuras, desde la hipnosis o en estudios comparativos, se vea que realmente
no solamente estamos actuando como si fuésemos unos magos, no somos magos, somos médicos, o somos, actuamos sobre la salud, que estamos actuando desde la pura medicina, en el fondo, porque esto es pura medicina. Si un mensaje emocional, un mensaje mental, se está traduciendo en un mensaje bioquímico, estamos hablando de medicina, estamos hablando de salud pura y dura, ¿eh? Porque yo diría que desde la hipnosis, justamente, así como podemos, a través de ese lenguaje simbólico, podemos imaginar, vivir realidades subjetivas, pues de que soy un pájaro que vuelo, etcétera, pero que son subjetivas y son verdad para el sujeto. Yo estoy convencido que, pero no es una realidad objetiva, sin embargo, los mensajes que mi mente manda a mi organismo, esos sí que se traducen en mensajes objetivos, que es capaz de modificar aspectos disociativos de la enfermedad, que es capaz de modificar aspectos, que es capaz de mejorar o de empeorar una situación. Así sucede con nuestras emociones. Bueno, pues por lo tanto diría yo que la hipnosis es un estado modificado de conciencia en el que normalmente se inhiben ciertas áreas del cerebro, más bien las neocorticales, y que tienen que ver más con la conciencia y su activación, y otras que tienen que ver más con las emociones y con los sentimientos y cómo estos influyen en el organismo. Por lo tanto, y ahí en las áreas emocionales es donde se nos han quedado en la memoria. Seguramente habréis hablado de las memorias y aprendizajes y conductas dependientes. Me parece que habéis hablado de Rossi seguramente. Bueno, pues ahí desde nuestro nacimiento nos han ido quedando memorias a veces traumáticas, y desde la psicología dinámica sabemos muy bien cómo esos traumas que se han ido instaurando en nuestra vida, a veces no recordados desde la conciencia, ahí han quedado, como una especie de tapón que no permite el drenaje del equilibrio del individuo, y que a veces es muy difícil desde el psicoanálisis, pues se tiran años para elaborar un conflicto ignorado desde la conciencia y que salga y que aflore y que se resuelva. Con la hipnosis tenemos el instrumento para acceder muy frecuentemente a esas áreas profundas y liberar, dar salida simbólicamente a ese conflicto. Por eso yo le doy tanta importancia a este sistema límbico, a estas estructuras, y sabemos que desde la hipnosis, así como el sujeto desde la conciencia queremos mentir, pues desde la hipnosis el sujeto no miente nunca. Eso es una cosa que es muy importante que sepamos. Jamás puede mentir, porque su verdad siempre será subjetivamente verdad. Yo tengo la idea de que además esos mensajes que manda el organismo no solamente son subjetivamente verdad, sino probablemente objetivamente verdad. Y ojalá eso lo podamos comprobar. Por lo tanto, yo os señalo o trabajo con la hipnosis como ese instrumento, ese bisturí que nos va a servir para resolver o para activar o para utilizarlo como recurso en tantas y tantas casuísticas como os he podido señalar antes, con amputados, con parapléjicos, con traumatismos, en las fobias, en los miedos, en la depresión, en tantos y tantos estados emocionales que invaden al sujeto y no le permiten vivir. Ahí es donde yo intervengo para facilitar desde la mente profunda del paciente los recursos terapéuticos que él mismo tiene dentro de sí y ponerlos a su servicio. Porque nuestro organismo es sabio y nuestras emociones nos pueden llevar
si son negativas, desadaptativas, pues a la enfermedad, al dolor, a la depresión y hasta la muerte. Así como activando las emociones positivas, las adaptativas, las reparadoras, las de reencuentro, todo aquello buscando la auténtica motivación del sujeto para sanar, para recuperarse, pues le podemos inducir, animar, ayudar al reencuentro de la rehabilitación y a restablecer el equilibrio en su organismo y en su vida. Y vamos a entrar, si os parece, un poco en el dolor. Ya Luis ha señalado que no vamos a entrar desde el punto de vista amplio, sino un poco cómo yo se lo explico someramente al paciente para que entienda cómo el dolor, bueno, pues es una sensación causada por la causa que él tenga. En general, pues pueden ser por lesión, por traumatismos, por enfermedad, cáncer o otras enfermedades, o psicosomáticas. Yo veo muchos casos de patologías psicosomáticas y muy frecuentemente en rehabilitación, imaginaros, vienen pues muchas personas con muchos dolores varios, muy a veces difíciles de poco localizados, a veces erráticos, pero que su vida es un drama porque el dolor les invade, de cervicalgias, lumbares, sobre todo personas a veces mayores. Claro, esa es la expresión externa de un conflicto muy frecuentemente interno. O sea, esa persona, pues igual en su casa no se ve valorada, sus hijos ya se han casado, el marido no le hace ni caso, se siente como una criada, se siente abandonada, etc. Puede haber miles de formas por las cuales el sujeto acude a su cuerpo para buscar soluciones que su mente no sabe cómo resolver. Y entonces, bueno, pues lo expresa a través del dolor, a través de... incluso yo he visto paraplegias completas de tipo psicógeno. O sea, con la casuística que yo frecuentemente veo, puedo decir que no hay órgano que no sea capaz de expresar a través del cuerpo cualquier síntoma que la mente no es capaz o no busca el camino a la elaboración correcta. Por eso no nos extrañemos que como la mente y el cuerpo son una unidad, el cuerpo, cuando la mente no elabora las cosas suficientemente o correctamente, pueda expresar cualquier desacuerdo, en los cuales los médicos a veces se quedan perplejos e incluso llegan a veces hasta intervenir quirúrgicamente. Yo he visto más de un caso de hernias discales, de eso que están muy, bueno, pues siempre hay algo, ¿no? En la quinta lumbar, que sí, ahí tiene una pequeña cosa tal. Bueno, pues sí, como la mujer se queja mucho, le duele mucho, hace un drama, porque suelen ser un poco de tipo histérico todos estos casos, pues insiste tanto que los médicos enseguida sabéis que operan. Si te quejas mucho, pues enseguida, si aquí tiene usted un poquitín, plas, la operación. Y resulta que al final era de tipo básicamente psicosomático. Estamos viendo algunos casos ya, incluso con cosas tan complejas como expresiones hematológicas, lo que estamos viendo ahora. O sea que la casuística es muy variada de tipo psicosomático en el hospital. La cantidad de dolor no puede ser medida, ese es el gran drama, porque nosotros no podemos medir el dolor, no tenemos ninguna vara para medir el dolor. Es decir, pues este señor tiene tal cantidad de dolor. Así como podemos medir en análisis otras cosas, el dolor no. El dolor es una expresión de lo que uno siente. Y una misma lesión, lo vemos en el hospital, para un señor es inaguantable y otro, la misma lesión la lleva con plena tranquilidad. O sea que, ¿dónde está la diferencia? En la evaluación interna, en la evaluación emocional que el sujeto hace de esa sensación que
una vez traducida en percepción, el sujeto la va a evaluar, depende del miedo, depende de la ansiedad, depende de los temores, del estado anímico, de la experiencia que ha tenido del dolor, de tantas cosas.